espacio donde le damos una nueva perspectiva a la información y a la noticia. El día de hoy nos acompañan el profesor Marcos Castañeda, nuestro compañero Alberto López y nuestra compañera Lisbeth Carrasco. Y bueno, quisiera abrir la mesa con una pregunta. ¿Los creadores de contenido deben ser considerados periodistas? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, a ver, quiero empezar. Realmente no tengo una definición de si sí o si no pueden ser considerados periodistas, en el sentido de que manejan también información, obviamente a través de distintas plataformas, ¿no? Las plataformas digitales, que fue lo que les ha dado la oportunidad, más bien de generar a esta especie que ahora conocemos como creadores de contenido, ¿no? Que al final de cuentas, desde mi punto de vista, son comunicadores también, pero del lado del periodista, pues también genera contenido, crea contenido. Entonces, por eso mismo yo no tengo esta visión o todavía no llego a la conclusión de si sí puede ser un creador de contenido periodista o no, porque al final de cuentas pues trabaja también la información, ¿no? Tal vez el rigor del periodismo no lo lleva porque así lo permite su mundo, el mundo digital en el que se desenvuelve, pero bueno, creo que no está tan determinado si sí o si no puede llegar a ser periodista. Creo que esta frontera, porque recordemos que el primer tema es sobre los retos en la transformación del periodismo. Y creo que esta barrera que está documentada en el libro Creadores de Contenido y Periodistas, redefiniendo las noticias y la credibilidad en la era digital, que fue un encuentro que se realizó en Texas, promovido por la UNESCO, donde invitó a influencers, a creadores de contenido y a periodistas a debatir justamente lo que acaba de señalar Alberto. A mí me parece que creo que en el ejercicio y en la práctica periodística, en una era que no era digital, me parece que de repente creo que a nosotros se nos olvidó que siempre fuimos creadores de contenido, a lo mejor con una división social del trabajo, mucho más de la era industrial, es decir, había alguien que corregía, alguien que hacía el reporte, alguien que editaba, alguien que tomaba una fotografía o video, alguien que manejaba el encabezado, es decir, es una división del trabajo bastante amplia, cuando ahora todo eso lo puede hacer una persona. ¿Me explicó? Entonces creo que se nos olvidó que éramos creadores de contenido muy especializados, cuando ahora con las nuevas tecnologías y con un celular, pues la misma lectura lo señala. Tienes que tener 3 principios básicos: saber editar, tener un teléfono celular y tener los principios básicos de responsabilidad con lo que dices, comentas, escribes. Entonces la lectura, y creo que en este nuevo paradigma, en esta no retorno del ejercicio periodístico, a mí me parece que estamos ante una nueva forma de redefinición de lo que es el periodismo. De hecho, la misma lectura te habla de que es un híbrido entre influencer y periodista. Creo que no hay tal, y creo que esa ligera frontera tiene que ver más bien con cuestiones éticas y más bien con responsabilidad social, y tiene que ver con romper ciertos usos de abordar la noticia, porque hoy creo que estamos hablando de la marca personal y nos cita distintos casos donde un influencer le toca estar en el Capitolio cuando los grupos afines a Trump lo invaden para impedir la certificación de la elección presidencial,
y él empieza a transmitir y trata de explicar el momento histórico. Lo descalifican porque no es periodista, pero si estamos con lo básico, él estaba documentando un hecho y lo estaba dando a conocer de forma directa. O el otro caso del influencer, que solamente empezó siendo él contando la noticia, ¿no? Y terminó con un equipo de 25 personas, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Está la marca personal, ¿no? Está la creación de contenidos, pero con principios que creo que tienen que ver con la ética. No me extiendo más porque creo que Lisbeth tiene algo que platicarnos al respecto. Pues de hecho, pues sí concuerdo prácticamente, como dice nuestro compañero Alberto y usted, profesor. Un creador de contenido pues prácticamente tiene que recopilar la información que va a decir, tiene que estar informado y también tiene que tener un cierto tono al cual pues se va a presentar a su audiencia prácticamente. Sin embargo, también siento que depende mucho del tipo de creador de contenido, porque no todos, bueno, así como lo mencionas, o sea, también depende de la ética, porque no todos realmente lo hacen con buenas intenciones, por así decirlo, ¿no? O sea, muchos buscan la forma de, pues, ganar dinero mediante, no sé, decir lo que está en tendencia prácticamente, informarse a lo mucho de una o dos fuentes nada más y ahí crear un boom con respecto a su opinión. Y pues ahí empezar a jalar más gente que está interesada, por lo mismo de que la forma en cómo lo hablan, cómo se expresan, es como que crean cierta relación, por así decirlo. Pero sí depende mucho, bueno, en mi opinión, siento que sí, sí hay similitudes, pero creo que depende mucho de la perspectiva del creador de contenido en ese aspecto. Fíjate que eso que mencionas me parece oportuno, porque literalmente el creador de contenidos está para entretener, ¿no? Y entonces es uno de lo que se le critica al creador de contenidos para no ser periodista, ¿no? Porque su función es entretener, y entonces evidentemente habría que trabajar estos principios de la ética periodística, de la deontología periodística, ¿no? No mentir y bueno, ¿no? Lo que nos dice Kapuscinski, ¿no? La honestidad. Yo en este punto, bueno, creo que lo estamos viendo como dos lógicas distintas. Una el creador de contenido, una el periodista, pero justo enfocándonos en la lectura, considero que la lectura nos da pie a identificar lo que le hace falta al creador de contenido influencer y lo que le hace falta al periodista del creador de contenido, ¿no? Y es un complemento que desarrolla muy bien en el ejemplo que nos da con el ejercicio que se hizo en la U de Chile, en este evento del Día de la Libertad de Expresión, de prensa, perdón, en el que conviven tanto influencers, creadores de contenido, activistas, periodistas, estudiantes, ¿no? De periodismo, y en un primer momento todos están como en esta onda de, no, pues yo como influencer trabajo solo, porque tengo mi teléfono, porque tengo mi cámara, porque sé editar, y el periodista no, pero el rigor que yo le meto a mi contenido, a la forma en la que yo escribo, incluso lo he pensado desde la lógica como estudiante, llegando a este punto ya de la carrera, y poniéndonos enfrente de un creador de contenido, me cuestiono si ahora me toca desaprender todo lo que me enseñaron atrás. No sé, es un cuestionamiento solamente. Yo creo que más que desaprender es aprender, ¿no? O sea, tanto nosotros como periodistas tenemos mucho que aprenderles a los creadores de contenido como los creadores de contenido al periodismo. O sea, el periodismo lleva mucha investigación de campo, o sea, no nada más decirte a parar y esto se me ocurre, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos más bien salir más de nuestra zona de confort y tener como en nuestro episodio, más bien como nuestro podcast se llama, tener otras miradas, ¿no? O sea, ver desde diferentes ángulos para poder explotarlo desde ahí ese aprendizaje, ¿no? Yo creo que hay que romper el paradigma, ¿no? A mí me parece que hay una corriente muy purista, ¿no? Que dicen que hay que volver a lo básico. Yo creo que sí hay que rescatar lo básico en términos de ética, en términos de ejercicio, escribir bien,
aunque ahora se escribe de forma diferente, ahora se habla más rápido por el uso intensivo de las redes, pero hay principios de sintaxis, hay principios de investigación, ¿no? Hay principios que sí son básicos, métodos cuantitativos, cualitativos, sí hay principios, hay una metodología básica, pero yo creo que hemos caído en un purismo donde se defiende un periodismo tradicional, donde se defiende la idea del periodismo, el cuarto poder, cuando no, ahora se cuestiona si es un cuarto poder, y el cuarto poder está en el mundo digital, ¿no? En la cultura de la cancelación o en la infodemia, que también es otro tema de las debilidades del ejercicio del creador de contenidos, porque se les paga, pues puede caer en la infodemia, en la intoxicación de la información. Entonces sí habría que considerar estos principios, creo que básicos, pero no caer en el puritanismo de solamente el texto, el escrito, la fortaleza de la fuente. No, yo creo que ahora con esto de las individualidades, yo creo que hay opiniones de gente joven, miradas diferentes, como lo señala Daniela, que tal vez nos ayuden a aclarar un panorama desde la tragedia. Lo comentábamos fuera de cámaras, de Mariana, la influencer que viene de Cancún, ¿no? O sea, hablamos de cómo esta locura, ¿no? El uso intensivo de las redes nos crea realidades alteradas y de repente ya no se distingue. Creo que ahí es donde el periodismo tiene que contribuir a aclarar el panorama y a sentar unas bases de un buen ejercicio en redes sociales, me parece. Sí, efectivamente. De hecho, pues siento yo, como lo menciona también nuestro compañero y en la lectura lo dice, o sea, los periodistas, los influencers y también los que estaban, los verificadores también de información, o sea, al trabajar en conjunto, la verdad es que crean un contenido, pues a mi parecer demasiado muy excelente, por así decirlo. Y de hecho se puede ver en TikTok, bueno, al menos yo consumo mucho lo que es TikTok, y hay varias cuentas que pues tienen relación con, no sé, con temas de astrología, con temas de deportes y todo eso, y al menos esas cuentas que yo sigo sí buscan mucho las fuentes fidedignas, buscan que estén respaldada la información, porque incluso hasta los mismos usuarios luego le preguntan en los comentarios, dime las fuentes, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es falso, dime dónde lo sacaste. Y pues tienen que tener ellos, iba a decir streamers, los influencers también tienen que tener un respaldo también, si quieren crear, ¿cómo se puede decir? Exactamente, una credibilidad con su audiencia también. Claro, y ahí es donde viene lo que señalaba Daniela, la alfabetización. O sea, no se trata de desaprender, sino se trata de aprender, y en ese proceso es la alfabetización para periodistas en el mundo digital. Si tú me preguntas, ¿cómo puedo utilizar Twitch para generar información? Primero tendría que utilizar Twitch, ¿no? Seguramente ustedes sí lo saben usar, pero alguien que ya tiene cierta edad, pues ¿cómo utilizar Twitch? ¿No? He visto conciertos, ¿no? Ahí ya hay conciertos, por supuesto, tú ya los ves y pagas y ya tienes un concierto virtual. Eso se dio durante la pandemia. Sí, sí. Pero luego entonces, ¿cómo lo vuelves? Esta plataforma, ¿cómo la puedes volver con carácter informativo noticioso? Ahí es donde entra la alfabetización. El libro menciona que hay periódicos en Estados Unidos o en algún lugar del mundo que tiene unidades de investigación periodística en TikTok, que seguramente manejan el lenguaje de TikTok y saben armar este rompecabezas para contar la nota, la crónica profundo en TikTok. Eso es alfabetización, y yo diría, no es que se les prohíba utilizar las redes sociales, sus cuentas, sino con la intención de formar, ¿no?, con los principios básicos esenciales del periodismo, ¿no?, explotarlo y potencializar
el uso de redes sociales. Creo que por economía de la información lo que hicimos siempre, y eso es un error, hacíamos la notita o hacíamos el análisis y con los acortadores o con los reels solamente ilustrábamos, pero esa economía repetíamos, que es lo que hacen los medios tradicionales. Ustedes deben saber que sería imposible cubrir todos los eventos y por eso toda la agenda, o sea, ves la noticia de las 7 de la mañana, la ves a las 10 de la noche y la ves cada hora, ¿no? La van repitiendo, porque es economía, ¿no? Pero Tienes eso... que tener... Alberto, tú estás en imagen. No tengo duda. Yo pensé que me ibas a aclarar sobre No, la más economía bien, de la imagen. es que más bien surgen más cuestionamientos a partir de lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo y de lo que están comentando. Hablamos de audiencias. La economía de la información es dirigida a las audiencias y pensamos en audiencias en un mundo, ¿no?, de gente de distintos perfiles, de distintas gustos, formas, etcétera. Pero justamente los influencers o los creadores de contenido creo que nos están orientando a buscar comunidades más que audiencias. No generalizan tanto, sino que van a un punto específico de la población, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo he escuchado de generaciones más grandes que nosotros somos la era de blanco y negro, pero más bien yo creo que somos esa era que está en la tonalidad de grises, ¿sabes? O sea, que ya no buscamos, que buscamos identidad, que buscamos pertenencia, y como dices, cuando estos creadores de contenido nos la ofrecen, es cuando empezamos a ver ya desde otro punto, o sea, ya, y creo que eso es lo que le hace falta al periodismo, hablando de la alfabetización. El hecho de navegar entre estos contrastes, ¿no? Porque venimos como de la escuela con profes que o eres de acá o eres de acá, o sea, como que no nos dejan el poder transitar por todos esos matices que nos puede ofrecer un solo tema, o la carrera en sí, ¿no? Comunicación, periodismo, siempre es como nota, hasta que nos cansamos, ¿no? Y aún así, saliendo de la carrera, lo primero que encontramos es trabajo redactando noticias. Y redactando noticias, como dice el profe, de la que estuvo a las 7 de la mañana, la tienes que volver a redactar a las 10. O sea, siento que eso es lo que le hace falta mucho a nosotros como periodistas, el poder ya decir, ya basta de la nota. O sea, sí es importante, pero hay mucho más que ofrecerle al mundo en cuestión de historias, como lo dijo el profe fuera de cámara, ¿no? Fíjate que a lo mejor este ejemplo tal vez ilustre o tal vez no, pero me queda clarísimo. La Rosa de Guadalupe es la serie o la telenovela o como sea se clasifique, es la más vista y curiosamente la ven los jóvenes. Sale publicada ayer una entrevista con el productor de La Rosa de Guadalupe y te da la numeralia. ¿Qué segmento de la población o audiencia de la población ve La Rosa de Guadalupe? 24, 27 a 30 y tantos años. Es decir, generación milenio y generación Z. ¿Por qué lo ven? Pues por el tren, por los memes, ¿no? Porque les da risa, ¿no? Pero, ¿sabes lo que él también dice? Es que no solamente es hacer el guión y tomarlo de la vida real. Dice, nosotros hacemos trabajo de campo, ¿no? Hacemos toda una investigación de campo para ver dónde vive, para recrear el escenario. Y eso sí, Televisa siempre ha hecho grupos de enfoque. Siempre hace grupos de enfoque con su perfil. Todas las telenovelas, de hecho hay telenovelas que se va midiendo, dependiendo del rating de la audiencia, van haciendo grupos de enfoque dentro de Televisa y van viendo el giro y el tono. Porque creo que sí es importante comprender esta dinámica. Eso es lo que ya no está haciendo el periodismo. Es decir, de repente, como todos tenemos la misma agenda, como nos aprendimos la pirámide, qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, se nos olvida de repente el tono, se nos olvida que hay un contexto, de repente que como operadores culturales, a la audiencia le tenemos que explicar. Citaba fuera de cámara lo que hace N+, cuando ¿de dónde viene la noción de solamente dos géneros? ¿No? La cuestión de hombre-mujer, ¿no? Género binario, ¿no? Y entonces, ¿por qué está tan profundo en la cultura, ¿no? De clasificar
hombre o mujer, cuando la misma naturaleza es diversa. Para las nuevas generaciones que de repente, ¿no?, que ya comprendieron que hay una diversidad, que ya viven en otro mundo en transformación, Ya con un criterio, ¿no? ¿sí? ¿No? A lo mejor sí habría que profundizar, y porque estas ideas en Estados Unidos, pues yo creo que hay mucha gente que las está celebrando. Y justamente, bueno, aquí también podríamos hablar, tocando ese tema, ¿no?, de la diversidad y la forma en la que se presenta la información en la era digital. Creo que también han aumentado el pensamiento conservador en poblaciones jóvenes. Justo es por cómo han desarrollado la información dentro de las redes sociales, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, a los aliados de Donald Trump, controlando, digamos, ¿no?, lo que podemos o no ver en las redes sociales. Ellos son los dueños de las redes sociales, y eso puede ser un problema para desarrollarnos nosotros como periodistas o creadores de información, ¿no?, en general. Entonces también tendríamos que repensar esa forma de presentar la información, justamente, ¿no?, o los enfoques que queremos dar a las comunidades a las que nos estamos dirigiendo, ¿no? No sé ustedes qué opinan al respecto. Lo que pasa es que es un reto, porque ahora, bien lo señala Daniel, estamos llenos de nichos, estamos llenos de nichitos, y entonces evidentemente por eso tener una unidad de TikTok, porque esa misma noticia ahora no es economía, ahora es enfoque. Vas descubriendo orgánicamente con las métricas, vas descubriendo cuáles son tus nichos, y a partir de ahí, de ese conocimiento de tu nicho, vas desarrollando el enfoque para poder, que no se nos olvide, que eso también habría que aclararlo, esta capacidad de sorprender, porque recordemos que la noticia es noticia porque es algo inusual, ¿no? Y de repente la mirada, ¿no?, se ha vuelto tan convencional que no puede ver lo inusual. Y yo creo que tienes toda la razón. Creo que viene un movimiento de demure hasta en el tren y la moda en Estados Unidos en los últimos meses del año anterior, y justo cuando venía la elección presidencial se puso de moda lo conservador, o lo very demure, lo ultra conservador. Eso ya te está dando un indicador hacia dónde se está moviendo lo social. Y en contrasentido, Kamala Harris utiliza la canción Brat, ¿no? Se pone en el mes de noviembre, se pone el verde del fondo de la portada, que es un acrónimo, que es las chicas solamente quieren divertirse, ¿no? Ahí hay una batalla cultural, y eso es cuando uno tiene que operar y decirle, a ver, ¿no?, ¿por qué Mouse y Trump hablaban de las mujeres solteras con gatos? Porque ahí hay una violencia simbólica, hay una descalificación, ¿no? Las chicas que están solteras y con gatos están amargadas, y ahí es cuando tú escuchas la canción de Taylor Swift, y en su concierto pues, aparece en una casa sola con gatos. O sea, son discursos, y entonces esa es una batalla cultural que de repente la agenda, a lo mejor no hay alguien que la explique, y entonces si nosotros nos debatimos entre yo soy demure, yo soy Brad, pero a lo mejor eso es lo que se pretende con la agenda, y ahí es donde influyen las redes sociales. Sí, no es el poder de los discursos, de las Claro. palabras para influenciar a la gente. Claro, pero ahí es donde entramos a la infodemia, y ahí entramos a la manipulación, y ahí es donde la posverdad, Poder. claro, la realidad alterada, y entonces ahí ya perdimos la esencia del periodismo. Ahí es donde tenemos que explicar, ahí es donde recuerden que el periodismo es orden. Vivimos en el caos, y por lo tanto el periodismo ordena la realidad para alguien, porque no sabemos qué está ocurriendo. Fíjate, les recomiendo una película que es
bioepic de Bob Dylan. Están todos los norteamericanos viendo la posible primera, el posible primer enfrentamiento nuclear muy cerquita en Cuba, con la bahía de Cochinos. Y entonces los medios, la televisión, todas las televisiones están prendidas, donde se va narrando el acontecimiento de del posible enfrentamiento. Y entonces todo el mundo en Nueva York, todos, Joan Baez, incluyéndola, pues, la pareja sentimental de la vida real, bueno, fue con sus maletas y tratando de encontrar un taxi y huir de Nueva York porque va a caer una bomba nuclear. Y va caminando y se encuentra a Bob Dylan en un bar con los hipsters de la época, los beatniks de la época, y cantando una canción. Ese es el periodismo, valga la metáfora y la analogía. El caos, el miedo, el terror, todo el mundo huyendo y él cantando una canción, ¿no? Dándole orden. Y es cuando Joan Baez, en vez de huir, se queda, porque dice, pues estamos en la histeria, ¿no? Y lo que creo que tenemos ahora en las redes sociales es un proceso muy de histeria colectiva, cuando hay alguien que tiene que apaciguar y calmar. Véanla, ¿no? Es una muy buena analogía, porque él te habla de todo el contexto, y él dice, guardemos la calma, y para eso tenemos la música. Y sobre esta regulación, para ir concluyendo el programa, sobre esta regulación de los estándares periodísticos, igual como lo hizo el profesor, ¿ustedes con qué palabras describirían esto, de llevar este orden al caos? Adelante. O sea, ¿cómo llevar del orden al Ajá, caos? o sea, ¿con qué? No es al revés, ¿no? Ajá, no, sí, al revés. El caos al orden. Puede hacemos pasar, anarquía, ¿no? puede pasar. Digo, está No, pasando, de hecho. No pensé que eras anarcocapitalista, ¿no? No pensé que eras como la ficción, ¿no? Luego, ¿cómo se llama? Caos, ¿no? El de Marvel o el DC Comics, ¿no? Los agentes del caos, ¿no? Sí, son. No, la medusa, ¿no? ¿Cómo hacer anarquía? Pues no, es al revés, ¿no? ¿Cómo el darle caos orden? le damos orden? Con investigación, a mí me parece que con investigación, ¿no? Ahí es donde entran los clásicos. Los clásicos nos enseñan justamente a cómo bajarle decibeles o algoritmos a estos trenes, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿FOMO? Al FOMO, ¿no? Que no te quieres perder de todo. Quieres estar y quieres subirte al tren, y entonces ese FOMO genera urgencia. La urgencia de estar informado. Pero no corremos el riesgo, perdón, de censurar, de ser censurados y de no tener, digamos, alcance, por lo mismo que yo comentaba del control de esos medios de comunicación, ¿no? Esas redes de comunicación. Es que, primero, en el segundo tema planteas una cuestión de comercialización. ¿Qué es lo que quieres? El periodismo, Carlos Marín siempre lo menciona, el periodismo no educa, porque Daniela dice, ya tenemos criterio, y a partir de que ya tenemos criterio tú decides. Por lo tanto, el periodismo no educa, no está para educar, está para documentar, ¿no? Entonces, cuando tú quieres comercializar, ¿no? Estás pensando en que no tenemos criterio, por lo tanto se trata de vender por provocar el culto. ¿Cuál fue el primer tema? De cuestionamiento. O sea, si corremos el riesgo, ¿no? La censura. Generar, y ahí qué bueno que censurado, mencionas ¿no? esta parte, porque insisto, creo que es una cuestión de ontología, es una cuestión de ética. Mira, ¿por qué ustedes son, algunos, no todos, por qué ustedes son políticamente correctos y se sienten ofendidos cuando se critica a alguna comunidad? ¿Dónde lo aprendieron? No,
entonces. No, eso tiene que ver con la otra generación. Con mis papás. Claro. Y lo acabo de leer, lo acabo de escuchar en radio ayer. Hay que prohibir. Yo fui a una educación donde a mí me llegaba la maestra, hacía algo incorrecto y con la regla, le empecé a ver así. Y regreso. ¿No? Obvio, yo si tuviera hijos, le diría, no, así no se educa. No, aquí teníamos en clase que si no prestabas atención o te quedabas dormido, el pizarro, ¿no? Y entonces tú dices, pues no, a ver, no, momento, no de las redes sociales, ¿no? Sino la educación que recibieron en clase, y entonces eso se va volviendo políticamente correcto cuando de repente, ¿no? Tanta corrección política, ¿no? Pues ya no te da márgenes de presentar un punto de vista diferente. La voz, ¿no? Nos quitan la perspectiva, o no sé, yo también o sea, en las clases, no en esta, pero sí en algunas con maestros ya más grandes sentía como que no tenía voz, como que era repetir, pero sí nos quitan nuestra, ¿cómo se diría? ¿Tu voz? Nuestra voz, nuestra forma de verlo, o nuestros gustos, ¿no? También. Por eso te estás aquí. Tienes voz. Sí, pues tienes voz. Pues, ya creo que encontraste uno de los motivos de por qué estamos aquí. ¿No? O sea, ese es el punto. Que escuches mi monólogo, que pues a mí me encanta. ¿No? Pero es eso. Es una cuestión de ética. ¿Cómo aprendes? Entonces, aprendemos que hijo, no permites que te jalen las orejas. Hijo, no permitas que te den un apodo. Hijo, no, o sea, entonces vas construyendo un constructo, valga la redundancia, vas construyendo un paradigma, ¿no? Y por eso, pero el mundo es difícil, el mundo es hostil, ¿no? Siempre hay un bully, ¿no? Lo estamos viendo a nivel global, siempre hay un bully, ¿no? Que te rompe, ¿no? El paradigma. Pero ahí es donde entra esta parte. No es una cuestión de ética, Alberto, ¿no? Me parece que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Creo que hemos perdido esta parte del justo medio, que creo que es parte de la formación profesional, ¿no? Buscar el punto medio y escuchar las divergencias, las diferencias. Tan es así que llegaron nazis al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? O sea, que se dan el lujo de hacer, ¿no? La señal dicen en Alemania, aunque sea en broma, una señal, ¿no? Nazi es una señal nazi para forever, por siempre. Pero eso es la democracia, ¿no? Ya, Hitler llegó justamente, ¿no? Ganando las elecciones. Sí. Esa es la democracia. Cuando llegas a la censura, cuando llegas a la hipercorrección política, pues entonces pierdes escuchar las voces, ¿no? Porque quieres tener el dominio de la narrativa, como yo ahorita tengo el dominio de la narrativa. Porque pues, a mí por eso me gusta, o sea, ¿no? Lo que ustedes que yo participo. Pero ahí también, por ejemplo, no, a mí me encanta. Partir del paradigma de la tolerancia. Mira, yo te diría que filosóficamente tolerar no un discurso. Comprender. Pero si sabemos que el fascismo lo hemos analizado desde hace más de medio siglo, no lo podemos comprender. No lo podemos, ya lo comprendemos. No, o sea, es que filosóficamente es mucho más profundo, porque no la maldad, tolerar, ¿no? el hombre es lobo de sí mismo, ¿no? Ahí es que no puedes ponerle, acabo de ver compañera perfecta, ¿no? Ni modo que seamos unos robots. Sí, no. Programados, ¿no? Bueno, afortunadamente no somos robots y nuestro tiempo se está acabando. No me gustaría parar la conversación. ¿Cuál sería la conclusión, Daniel? Pero, ¿qué les parece si
continuamos el siguiente episodio con este tema, porque a mí me pareció muy interesante el ya poder debatir sobre la democracia y la censura, y más hablando de nosotros como periodistas. En mis palabras y en mi conclusión, yo diría que el periodismo rompe fronteras, y que nosotros tenemos esa misión, si estamos aquí, no para educar, porque yo creo que ya venimos educados, sino para abrir otras perspectivas, para romper fronteras y para hablar de las historias que aún no se descubren. Yo creo que eso sería mi conclusión. Me gustaría saber la conclusión de mi panel. Bueno, yo en mi conclusión siento que no deberíamos estar tan divididos. O sea, de por sí somos carreras, la comunicación de por sí es una carrera multidisciplinaria. Entonces, en la cuestión del periodismo y todo eso, o sea, no deberíamos encasillarnos o clasificarnos tanto, porque al fin y al cabo necesitamos aprender de los demás, de las nuevas tecnologías que van siendo emergentes y todo eso. Hay gente que se nos va a adelantar, obviamente, porque va a nacer con ello ahí mismo, o va a tener curiosidad primero que nosotros, van a aprender primero, y nosotros tenemos que aprender de ellos también. O sea, no ir solamente por un camino ya señalado desde la institución, por así decirlo, y pues estar siempre abiertos a nuevos cambios. Claro, justamente también mi conclusión, creo que después de toda esta plática y de todos los temas que tocamos, que creo que quedaron como a medias, y de repente se habló de todo, ¿no? Nos fuimos un poquito por varios caminos, pero creo que eso es parte del mismo tema, ¿no? Del mismo tema que viene en el libro, de esta forma de ver ahora la información, de cómo la podemos trabajar, de dónde la podemos ejecutar, de cómo justo con el aprendizaje que tenemos nosotros como periodistas o estudiantes de periodismo, acercarnos a los creadores de contenido para que juntos, ¿no?, de la mano podamos generar nuevos contenidos que puedan ser útiles, ¿no?, útiles para la sociedad, tomar ese lugar también, tener claro cuál es nuestra posición al crear el contenido y toda al crear ese contenido, ¿no? Entonces creo que este tema nos abrió, digamos, o al menos en lo personal me abrió el panorama para buscar pues nuevas corrientes, nuevas formas de crear, ¿no?, de manejar la información. Fíjate, Alberto, qué bueno que lo mencionas, porque tal vez nos fuimos por distintos caminos, pues que no estamos haciendo radio, ¿no? La libertad del podcast te permite pasar de un tema a otro, que creo que eso es parte del consumo, ¿no?, lo que le hace interesante, porque es casi una charla, ¿no?, como si estuviéramos entre amigos, que lo somos, ¿no?, aunque tengamos roles, pero estamos en esa concordia, ¿no? Recuerda que comunicación es comunión. Para mí, de las conclusiones, una de las conclusiones, creo que es justamente este punto, ¿no?, escucharnos, porque yo creo que el periodismo es escuchar, ¿no? Y si no aprendemos a escucharnos, menos vamos a tener esta parte. Y creo que ya tendríamos que dejar atrás el viejo paradigma de los clásicos libros con los que aprendemos, de las pirámides, de esquemas que creo que convienen, ¿no?, a una industria, ¿no? Y a mí me parece que el periodismo en México no es que no quiera cambiar, ¿no?, sino es un ejercicio de poder donde les funcionó y no quieren, ¿no?, abrirse, ¿no?, a nuevas dinámicas, porque pierden el privilegio del poder, ¿no? Y entonces ese poder mutó, hizo metamorfosis, y creo que, pues, yo diría que desde ya tendríamos que asumir que somos creadores de contenido bajo ciertos principios éticos de los cuales no hemos hablado, ¿no? Solamente lo bordeamos de forma general, pero nunca establecimos, ¿no?, primer principio periodístico, la veracidad, ¿no?, la documentación, en fin. Pero como dice Daniela, esperemos Esperemos hablarlos. Sí.
Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo episodio de Mirada Alternativa.